Bueno, y vamos a empezar con una canción. ¿Listo? Vamos a empezar con una canción. Y si alguien la conoce, pues bueno, se acuerda. De pronto hasta me ayuda con el corito al final. Es una canción que es un poco viejita. De pronto ahora de pronto alguno que se la sepa va a decir: no, yo no me la sé, para no sentirse tan viejito. Pero voy a cantarla y vamos a ver si alguno la recuerda. ¿Listo? Allá en casa también se vale participar. Si alguien allá en casa la conoce, entonces también puede escribir por ahí por el chat. ¿Listo? Vamos. Porque en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Hay que querer, también odiar y recordar. Hay que olvidar. Yo así viví y siempre fui a mi manera. Bueno, ¿quién lo ha escuchado? Los que estén por ahí en el chat y lo hayan escuchado. ¿Quién me puede decir? ¿No? ¿Nadie la ha escuchado? Todos millennials. Todos millennials. Hoy, qué bien, hoy estamos en casa con puro millennial. Yo tampoco la escuché, la verdad, en su tiempo de apogeo. Pero esta canción fue muy bomba en las últimas décadas del siglo pasado. Y se convirtió como en un himno en la voz de Frank Sinatra, que fue un cantante de esa época. Yo la verdad la escuché por primera vez en un comercial de carros, ¿no? Entonces salía el carrito, ñan, y a mi manera, y el tipo de la chancleta, a mi manera, ¿no? Y hágale. Y yo la escuché ahí, y bueno, me llamó la atención. Luego fui conociendo de dónde había venido. De hecho, la canción original fue escrita en francés, la pasaron a inglés, y en la traducción en inglés cambió muchísimo el sentido, y ya la versión en inglés y en español se parece mucho. Tuvo tanta acogida que no solamente Frank Sinatra hizo su versión, sino que otros cantantes pues reconocidísimos de la época también la hicieron. Entonces, por ejemplo, Elvis Presley también la cantó. ¿Saben quién es Elvis Presley o no? ¿Sí o no? Ah, bueno, hay algunos que se hacen porque dicen: no, yo no soy tan viejo. También la cantó, por ejemplo, ya artistas más acá. Robbie Williams, el cantante británico, también hizo su versión. En español, al pasarla en español, la cantó, por ejemplo, Rafael, que fue pues un cantante muy famoso de esa época. La cantó Vicente Fernández también. Y la cantó Richie Ray y Bobby Cruz, que son pues esos salseros latinos, son norteamericanos, pero pues ellos son latinos. Y de hecho, pues esta parte de la letra es de la versión de ellos, de la versión de Richie Ray y Bobby Cruz. Y la canción se llama justamente así: A mi manera. Y es una canción en la que como que una persona mayor está terminando su vida y dice: pues yo todo lo hice a mi manera. ¿Será que, por qué sería que esa canción ganó tanto apogeo y pues se hizo tan popular? Fue súper famosa. Y de hecho, cuando tú ves los videos de las personas allá en el concierto, pues aparte está su artista favorito haciendo el cover de esa canción. Tú ves ahí, y en los videos que uno encuentra en YouTube, yo me puse esta semana a checherear y a mirar pues por la palabra, y me pongo a mirar, y en todos los conciertos tú escuchas al final el corito: a mi manera. Todo el mundo canta, ¿no? Así con el corazón. ¿Por qué será que uno se identifica, o bueno, que tanta gente se ha identificado tanto con esto? ¿Será que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera? ¿Sí o no? ¿Nos gusta tener la razón? ¿Sí o no? Claro que sí, nos gusta mucho. Buenísimo. Ahora, pero imagínate esta escena ahora. Imagínate que está acá una persona, un caballero, con su esposa al frente. La esposa le está hablando, le está diciendo pues todas esas cosas que de cuando en cuando le tiene que decir, ¿no? Y entonces el esposo le dice, la escucha, y de pronto entonces le dice: pues está bien todo lo que me estás diciendo, pero pues la verdad, yo voy a seguir haciendo todas las cosas a mi manera. ¿Cómo te parece la escena? ¿Buena o así como brava? Brava, ¿no? Ahora imaginémonos pues también al contrario, ¿no? La esposa también, lo mismo. Ahora imaginémonos un hijo. Entonces están los papás en la sala sentados y los papás hablando de tin, 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 tin. Y entonces el hijo escucha todo eso y llega y dice: bueno, pues me parece muy bien todo lo que ustedes dicen, muy bonito y todo, pero yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Templado, ¿no? Si uno está de visita, ¿y qué hace? Bueno, hasta luego,
Nos vemos la próxima, hasta luego, ¿no? Y mira que la verdad es que pensar en uno, vivir la vida de uno a la manera de uno, pues en primera instancia está buenísimo porque es un banquete para el ego, ¿no? Como nos encanta, pues llenarnos pues nosotros mismos, entonces pues suena súper bien, pero nada más uno va un poquitico más allá y uno ya se empieza a dar cuenta que hacer las cosas a la manera de uno es un escenario súper malo para cualquier relación. En cualquier relación que una de las personas diga, no, es que yo aquí yo hago lo que yo quiera, pues realmente suena bien mal, funciona bien mal y pone todas las cosas en un escenario bien malo. Ahora pensemos qué pasa si una persona llega y se acerca a Dios, ¿no? Y busca la ayuda de Dios y de pronto le dice, Dios ayúdame, pero yo quiero seguir viviendo a mi manera. ¿Qué tal? ¿Cómo queda la escena? ¿Buena o no? Queda como mala, ¿no? Bueno, vamos a ir a la Biblia. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, nos encontramos a una persona que necesita la ayuda de Dios. Vamos a conocer a un general, pues súper famoso en su país. Este hombre se llama Naamán. Nosotros vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5 con toda la actitud y allí vamos a empezar a conocer a este hombre. ¿Listo? Vamos a leerlo junto en voz alta. Tú allá en casa también lo puedes hacer. Dice la Biblia así. Vamos a leerlo junto en voz alta, con toda la actitud. Dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes, ¿qué cosa? Importantes victorias. Dice, Aram por medio de él, pero a pesar de ser ¿qué cosa? Alguien que lo diga bien fuerte, ¿de ser qué cosa? Uy, no, necesito más ayuda. ¿De ser qué cosa? Un poderoso guerrero. ¿Qué dice? Naamán padecía lepra. Y nosotros aquí empezamos a conocerlo y podemos ver tres cosas bien importantes, bien grandes que había alcanzado Naamán. La primera es que, bueno, él como muchos niños de su época, él había soñado ser desde muy pequeño un gladiador. Él había querido ser un super soldado y mira que no solamente fue un super soldado, sino que empezó a escalar en su carrera militar. Y empezó a escalar en mandos y no solamente dirigió un pelotón ni varios pelotones, sino que llegó a ser el comandante del ejército de todo su país. Era un súper gladiador, un súper guerrero, sueño cumplido. Otra cosa que empezamos a conocer aquí de Naamán, la segunda cosa es que Dios le había permitido tener grandes victorias a su nación a través de este hombre. Entonces no solamente era un buen gladiador en su país, sino que era un súper estratega y este hombre había combatido ejércitos de naciones vecinas y había logrado victorias grandísimas para su país, se había hecho muy famoso. Y la tercera cosa que nosotros vemos de Naamán era que él se había ganado la admiración de la gente, era un hombre muy popular. Muy popular. Entonces en su país Naamán era un superhéroe, era un héroe conocido, era muy mediático, toda la gente sabía quién era él y no solamente tenía la admiración de la gente en general y de sus soldados y de su ejército, sino que incluso dice la Biblia que su rey tenía gran admiración por él. Incluso su propio rey sentía, wow, este tipo es lo más, ¿no? Todas estas cosas Naamán las había conseguido a su manera. En su propio esfuerzo, a pulso, como se dice por ahí, dándole con toda, él había logrado poner a producir todos esos talentos y habilidades que había, esas ganas, esos sueños lo llevaron a su manera a conseguir todas estas importantes victorias. Y pues sin duda, a partir de todo eso, él debía ser una persona con mucha confianza en sí mismo, ¿no? Él debía ser una persona que debía creer mucho en sus decisiones, creer mucho en su estrategia, en sus planes y en su manera de hacer las cosas, así como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Mientras más alcanzamos logros, ¿no? Mientras más alcanzamos éxitos, más confiamos en nosotros mismos y en nuestras propias decisiones, y eso es bueno hasta cierto punto. El problema es cuando nosotros empezamos a creer que siempre tenemos la razón y a creer que nosotros tenemos la manera correcta de hacer todo. Ahí la cosa se empieza a poner gris, ¿no? Y nosotros vemos ahí en el capítulo 1 que Naamán tenía todas estas cosas alcanzadas, pero al final el versículo termina con un pero que empieza a dejarnos con un sinsabor. Y vamos a leer el final del versículo, ¿listo? Dice ahí después de ese punto y coma. Vamos a leer después del punto y coma, dice, pero a pesar de qué cosa? Dice, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. La lepra en la Biblia es no solamente una enfermedad,
sino que es un género de enfermedades de la piel. Es un género, o sea, cubría varios tipos de enfermedades. Para nosotros, bíblicamente, al conocer la Biblia a gran escala, en manera general, podemos darnos cuenta que no solamente representa esa enfermedad en la piel, sino que representa el pecado, la enfermedad del alma. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Representa eso. Y mira esto, Naamán había alcanzado todos esos logros exquisitos, grandiosos, a su manera, pero a pesar de todo eso, a pesar de todo lo logrado, no había conseguido limpiarse su lepra. Él tenía lepra. Y hay por ahí un dicho popular que dice, aunque la mona se vista de seda, ¿qué pasa? Mona se queda, ¿no? Y ese dicho se puede haber usado pues muchas veces de manera despectiva, pero en esencia tiene una verdad, y es que las cosas externas no pueden cambiar las cosas internas, ¿no? Yo puedo cambiar lo externo, pero eso no va a modificar mi esencia, lo que realmente yo soy, ¿no? Y entonces mira esto, Naamán llegaba a todo lugar y como era habitual, como era normal, él podía recibir honra, ¿no? Homenajes de la gente. Entonces venía el general, era el comandante, era uno de los cargos más altos, después del rey era de lo más. Entonces él tenía que entrar seguramente a la corte y todo el mundo le tenía que hacer venias, ¿no? Seguramente sonaba música cuando él iba a ser presentado, todo el mundo, wow, se inclinaba delante de Naamán. Naamán se ponía vestidos súper lujosos, costosísimos. Naamán usaba joyas pues de lo más alto, y se ponía sus brazaletes seguro, sus joyas, toda su indumentaria como general. Montaba en carros de lujo, sus caballos eran los mejores, tenía los mejores soldados como escolta, pero a pesar de todo eso, seguía teniendo lepra. Todos sus vestidos, todos sus logros, todo lo que había alcanzado en tantos años no cambiaba la verdad, y era que él seguía leproso. Y entonces podíamos modificar un poco el dicho, ¿no? Entonces, aunque el mentiroso se vista de seda, ¿qué pasa? Mentiroso se queda, ¿no? Por más guapo que uno se vista, ¿no? Si uno es mentiroso, la ropa no le va a cambiar lo mentiroso, ¿cierto? ¿Sí están conmigo o no? A ver, otro cambio podría ser, aunque el mal pensado se vista de seda, ¿qué pasa? Mal pensado se queda, ¿no? Por más logros y metas alcanzadas tenga y sueños, bueno, en fin. Aunque el infiel se vista de seda, ¿qué pasa? Infiel se queda, ¿no? Tenaz. Oye, el Señor Jesús dijo a la gente de su generación y a nosotros, dice, bueno, si tú miras a una mujer deseándola en tu corazón, tú ya adulteraste, ya eres infiel a tu esposa en tu corazón, por más que te veas re guapo y sirvas en la iglesia y todo eso, y bueno, te veas de lo más espectacular, ¿no? Aunque te vistas de seda, eso se llevas por dentro. Y podríamos hacerle, en fin, un cambio, ¿no? Aunque el pecador se vista de seda, ¿qué pasa? Pecador se queda. Y aunque logremos muchísimas cosas externas súper importantes, lo más importante no se puede lograr en nuestras propias fuerzas. ¿Sí estás conmigo? Lo más importante, son puras metas temporales, todo eso se queda. Lo más importante no se puede lograr. Ahora, mira, para fortuna de Naamán pasó lo siguiente, el Señor permite esto. Resulta que una banda de saqueadores de Aram se va por allá de campaña por Israel y hace un saqueo por una región del país, y entre todo lo que saquea pues lleva también esclavos, y una chica esclava es vendida a la esposa de Naamán. Entonces esta chica empieza a servir ahí en la casa de Naamán directamente a su señora, a su esposa, y cuando esta chica ve la situación de su amo y ve su gran preocupación, su intento de quitarse la lepra, pero que no puede de ninguna manera, ella se acerca a su señora y le dice, si mi amo fuera a Israel y viera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Wow, claro, la esposa le dice a Naamán, Naamán le dice a su amigo el rey le dice, pues ve, yo te doy una carta de presentación. Naamán carga sus bestias de carga, se lleva a su escolta personal, viaja hasta Israel, pero en lugar de ir donde el profeta, va donde el rey de Israel. Llega allá y le muestra la carta, y la carta dice lo siguiente, dice, la manda el rey de Aram al rey de Israel, ¿no? Dice, mediante esta carta te presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra.
Imagínate la cara del rey. No, pobre tipo, quedó horrorizado, quedó así, quedó asustadísimo. Todo el mundo como que en la corte allá del rey de Israel se cogía el pelo, estaba preocupado. Y el rey empieza a quejarse, no, pero pues ¿qué le pasa a este señor? O sea, está buscando guerra conmigo. Y es que ¿acaso yo soy Dios para sanar a este leproso? Pero mientras él está en todo eso, el profeta manda un mensajero y le dice, pues ¿por qué estás tan asustado? Si acá pues hay un profeta, mándalo. Y él sabrá que hay profeta en Israel. Y entonces él empieza el viaje hasta donde Eliseo. Y todo esto nos sirve para rescatar una cosa básicamente, sobre todo. Y es que si tú te das cuenta, en ese momento, Dios ya había decidido sanar a Naamán. ¿Sí? ¿Estás conmigo? O sea, el profeta le manda ese mensaje porque Dios le ha dicho, yo lo voy a sanar. Mándalo traer. Dios ya lo ha decidido, o sea, lo que viene es trámite, ¿sí? ¿Estás conmigo? ¿Sí están conmigo todos o no? Dios ya decidió sanarlo, o sea, su problema ya está solucionado en ese momento. Si él es un poco pilo y está atento, él debe saber que ya está solucionado su problema, lo que viene es trámite. Y dice el segundo libro de Reyes en el capítulo 5, ahora el versículo 9, vamos a leerlo juntos, dice, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra, dice, y esperó, ¿dónde? Dice, pero Eliseo mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Entonces Naamán salió emocionado, se fue gritando de pasión, estaba como loco, como un cabro. ¿Sí? ¿Dice eso? No dice eso la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice Naamán, se enojó mucho. ¿Qué? ¿No? ¿Qué está pasando acá? O sea, bueno, dice, se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán se dio media vuelta y salió ¿cómo? Porque estaba bravo. ¿Por qué se puso bravo? Alguien que me ayude. Ahí en los comentarios también pueden escribir ahí en casa. Alguien que me ayude acá. Porque no fue a su manera. ¿No? Mira esto. ¿Era que Dios no lo iba a sanar? Sí, Dios lo iba a sanar. Dios le dijo cómo lo iba a sanar. Ahora, ¿lo maltrataron? O sea, el mensajero que salió lo ofendió, lo insultó o algo así para que pusiera enojado. No, le dio las instrucciones necesarias para ser sano. ¿Qué fue lo que pasó? Sencillamente no fue a su manera. Y nosotros podemos ver acá en todo lo que sucede en estos versículos 3 cosas que ofendieron a Naamán. La primera es que el profeta no actuó como él quería. Esta es la primera cosa que él ofende, lo saca de quicio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo esperaba ser él recibido? Alguien que me ayude, a él que estuvo atento y pilo. ¿Cómo esperaba ser recibido? Dice la Biblia que él esperaba que el profeta saliera, ¿no? Que el profeta saliera y lo recibiera, ¿no? Como que le rindiera honores. Pues claro, es que yo soy Naamán, ¿cómo no va a salir? Yo soy Naamán el gladiador, pues el guerrero, yo soy, mejor dicho, el más peleador de todo Aram, y este señor no salía a recibirme, es que él debe ser, yo merezco, ¿no? Esa es la actitud de Naamán, yo merezco. Y yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Será que a nosotros nos ofende que Dios no actúe como nosotros queremos? Hagámonos esa pregunta. ¿Será que nos ha ofendido si nosotros hemos hecho una oración a Dios y Dios no ha respondido a nuestra manera? Si de pronto nosotros le pedimos algo a Dios y en lugar de respondernos así, Él respondió de otra forma, ¿será que nos ofendemos por eso? Pues, ¿será que alguien de pronto, si Dios no actúa a su manera, de pronto deja de orar? ¿Deja de ir a la iglesia por eso? ¿Será que alguien habrá dejado alguna vez de ir a la iglesia porque se ofendió con Dios por eso? De pronto en otros lugares, ¿no? ¿Será que alguien ha dejado de servir a Dios por eso? Porque se ofendió, porque Dios no hizo las cosas a su manera. Y mira cómo es de impresionante que la actitud de Naamán es yo merezco, ¿no? O sea, él esperaba que el profeta saliera a buscarlo porque él merecía, en lugar de tener una actitud muy diferente, en lugar de pensar que Dios lo iba a sanar y decirse a sí mismo, ¿qué merece Dios? La actitud de él era yo merezco, en lugar de llegar diciendo, ¿qué merece Dios? Otra cosa que ofendió a Naamán fue la forma en que Dios decidió sanarlo. ¿Cómo fue que Dios decidió sanar a Naamán?
¿Cómo fue la cosa? A ver, ayúdenme a recordar las instrucciones. ¿Cómo es? Los que leyeron conmigo pilosos, ¿qué? Tenía que irse al río Jordán, ¿no? Tenía que ir al río Jordán. ¿Y qué había que hacer en el río Jordán? 7 veces, pilas entonces. Una. ¿Cuántas llevo? ¿Se está desesperando? Sí, 4. ¿Quién está diciendo, pero ya, pastor, ya entendí? ¿Quién está pensando en eso? A ver. No, pero ¿cuándo va a parar, pastor? Lleva 5 ya. Ya entendimos, tranquilo, pastor. ¿Quién se está desesperando? 6. Y 7, ¿no? Y yo quiero invitarte a que nos preguntemos acerca de esta misma situación, porque Naamán esperaba una respuesta de Dios así, inmediata, ¿no? O sea, una oración y que Dios lo sanara así, ¡pum! Que salga el profeta. De hecho, él tenía el protocolo, ¿no? ¿Cómo debía ser según Naamán la sanidad? Según Naamán, el profeta debía salir y tenía la instrucción, todo el manual. O sea, Naamán debía salir, extender su mano y así sobre la enfermedad, ¿no? O sea, él tenía el ritual aquí. O sea, debía extender su mano, clamar a su Dios y ser sano así. Él esperaba una sanidad inmediata. ¿Y qué le dio Dios? Un proceso. ¿Será que a nosotros nos ofende cuando Dios, en lugar de respondernos, nos da un proceso? Cuando toca esperar, cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿será que eso nos ofende? Como que uno dice, pero Dios, ¿qué pasa? ¿Será que sí uno se ofende? ¿Se pone bravo? Pues nada más se puso bravo, ¿no? Nos puede pasar. ¿Será que nos ofenden sus mandamientos, sus responsabilidades, sus estrategias? ¿Será que nos pueden ofender? Ahí pensamos en eso, ¿no? Y nos impresiona cómo la actitud de Naamán es, Dios debería, ¿no? Dios debería sanarme así. ¿Y cuál sería la actitud correcta que debía llevar Naamán? ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué debo hacer, no? ¿Qué me toca a mí? O sea, yo voy a presentarme ante Dios para que me sane, al representante de Dios que es el profeta. ¿Qué me toca hacer a mí? Esa debía ser la pregunta, ¿no? Y la tercera cosa que ofende a Naamán es el instrumento que Dios usó. Pensemos en instrumento, pensemos como instrumento el río Jordán. Eso lo ofendió. ¿Por qué lo ofendió? ¿Alguien se acuerda por qué lo ofendió? Porque era sucio. ¿Eso es verdad o mentira? Era verdad. El río Jordán es un río todo gris. O sea, tú googleas el río Jordán y el río Jordán es todo de colores opacos, es todo turbio. Y la verdad que sí, él estaba diciendo, la verdad, en Aram había ríos más cristalinos, el Habana y el Farfar. Dios lo manda al Jordán, pues porque es su infinita voluntad, pero además porque el Jordán es un lugar de milagros. Y por ejemplo, la Biblia nos cuenta, quiero retomar 4 milagros que suceden en el Jordán. Por ejemplo, uno de ellos es que cuando Israel viene de su época de esclavitud y viene a pasar una nueva etapa de vivir en su propia tierra, Dios los pasa por ese lugar. Y cada hombre que servía a Dios y que llevaba el arca experimentó como al poner su pie en el agua del río Jordán, el agua que venía por la corriente se detiene arriba, la que está pasando pasa y el río se parte en dos. Y esto lo vieron no 10, ni 15, ni 20, ni 100 personas, sino todo Israel lo vio. También en ese mismo río, cuando Elías estaba terminando su ministerio, fue usado por Dios para golpear el agua y el agua se parte en dos. Después pasa un carro de fuego y se lo lleva en cuerpo vivo. Eso pasó allí. También pasó que este mismo profeta Eliseo, cuando empezó su ministerio, golpea el agua, también se parte en dos. Y muchos años después de esta situación que tú y yo estamos viendo en Naamán, en ese lugar de agua turbia, se bautizó Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesús. Y en ese mismo lugar Dios dijo: este es mi Hijo amado, en él me complazco, escúchenlo. Y el Espíritu Santo descendió sobre él como en forma de una paloma. Fue en ese lugar. Pero ¿sabes qué veía Naamán? Un río sucio. ¿Será que nos ofenden los instrumentos que Dios usa? ¿Será que nos ofende de pronto cuando Dios nos habla, por ejemplo, a través de nuestra familia? Porque mira que muchas veces nuestra familia nos puede decir cosas, no ponemos atención, pero cuando nos habla alguien que es popular, que es más famoso, de pronto a ese sí le ponemos cuidado, wow, compartimos y todo.
¿no? ¿Será que nos ofendemos si la que nos ayuda a ver nuestros errores es nuestra esposa, un hijo, papá, mamá? ¿Será que nos ofendemos, nos ofende la iglesia? Hay personas a las que le ofende la iglesia. Les ofende el hecho de ser liderados por otros seres humanos. Tener un líder que sea humano, que sea otra vasija de barro igual. Y la Biblia dice sí, Dios ha decidido usar vasijas de barro y en esas vasijas de barro poner tesoros. La vasija de barro, la verdad que no se ha ganado el mérito, pero Dios quiso así. Y el Señor dice, si te mantienes puro, estarás listo y el Maestro podrá usarte para toda buena obra. Dios usa seres humanos. ¿Será que eso nos ofende? ¿O que nos ofende de pronto que sea un líder más joven o que tenga muchos años? Que sea un hombre, que sea una mujer. Una vez una persona vino a esta casa y al salir le dijo a alguien del equipo de logística, muy buena la prédica, pero lástima que hubiera enseñado a una mujer. Ese día predicó mi esposa. ¿Será que nos ofende eso? Y eso le ofendió a Naamán. Y mira que aunque Dios quería tocar su vida y Dios ya había hecho todo para hacerle ver que él quería sanarlo, él se lo estaba perdiendo a pesar de estar tan cerca por una razón. Él quería que todo se hiciera a su manera. Se lo estaba perdiendo, sale enojadísimo, se va para su casa y afortunadamente para él, qué bueno, gracias a Dios que sucedió que sus oficiales empiezan a hacerlo reaccionar. Pero ¿cómo no vas a ir? O sea, es que te dieron las instrucciones, todo lo que tienes que hacer es obedecerlo. O sea, lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones, eso es todo. Y dice la palabra de Dios, entonces allí en el versículo 13, vamos a leerlo juntos, dice, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón, le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo, cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Y dice la Biblia que entonces Naamán, ¿qué pasó? Se fue al río Jordán, llegó allá, se baja del carro y llega al río Jordán. Y ahora sí, pilas otra vez. ¿Cómo es la cosa? Empieza. ¿Cómo sería la actitud de Naamán en esa una? ¿Cómo sería? Uy, qué genial, Dios me va a sanar. Aquí estoy lleno de fe. ¿Sí sería así? Tal vez no. Una, sale, ¿no? De pronto hasta renegaba, ¿no? Pero qué ridículo es. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cierto que sí? Y los oficiales afuera, pues esperando. ¿Cuántas van? 3. Y sale, ¿no? De pronto, tal vez él empieza a notar que su piel empieza a cambiar un poco, ¿no? Y de pronto se empieza a emocionar. 4. Y empezó a pasar algo. Y mientras está pasando, él empieza a creer. Y empieza poco a poco a cambiar su corazón. ¿Cuántas? 5. Y vuelve otra vez. Y ahora va a entrar de nuevo. ¿Se está desesperando otra vez? ¿Sí? Sí. Y viene otra vez. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el versículo? Vamos a leerlo. Dice, entonces Naamán bajó al río Jordán, se sumergió ¿cuántas veces? 7 veces, tal como el hombre de Dios le había dicho y le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó, quedó sano. ¿Ah? ¿Cómo te parece eso? Increíble. ¿Qué hacía falta? ¿Qué hacía falta? Dejar de hacer las cosas a su manera y empezar a hacerlas a la manera de Dios. Mira qué impresionante, porque Dios hubiera podido sanar la lepra de Naamán así, ¿no? Con la primera metida en el Jordán, llegando a la casa de Eliseo, entrando a Israel, solamente pensándolo. Dios no necesitaba mover un dedo ni ponerle ninguna tarea para sanarlo. Solamente queriéndolo, Dios lo hubiera sanado su lepra. Para sanar la lepra de su cuerpo, el Señor no necesitaba que Naamán hiciera nada, pero sí necesitaba un proceso para sanar la lepra de su alma. Para eso sí se necesitaba proceso. Porque Dios no violenta nuestra propia voluntad. Y por eso Naamán no necesitaba entrar 7 veces para que Dios le sanara la lepra. ¿Estás conmigo? La lepra de su piel no necesitaba, pero sí necesitaba meterse ahí 7 veces para que a la 7ª su corazón fuera también como el corazón de un niño y él pudiera creer. Eso pasó y entró 7 veces y sale súper sano. Entonces él no necesitaba un milagro así, él necesitaba proceso. ¿Será que nosotros necesitamos proceso?
Ahora mira lo que pasa, dice el versículo 15, Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios y se pararon ante él. Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Y aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo, ¿qué pasó? Se negó. Yo te lo conté, no lo leímos, pero te lo conté al principio así rápido. Y te conté que cuando Naamán sale rumbo a Israel, él carga sus animales con tesoros. Los carga con vestidos súper lujosos, con muchos kilos de metales y joyas preciosas. Y él viaja con todas esas riquezas a Israel. Su propósito no era adorar a Dios. Su propósito era hacer una transacción. Él quería comprar el regalo. Y si él hubiera pagado ese regalo, él se hubiera ido con su lepra sanada, pero para seguir viviendo a su manera. Lo que Dios hace en nuestras vidas no tiene precio, no se puede pagar. Es pura gracia. Y Dios no quería un comprador, Dios quería un adorador. Alguien que después de eso lo amara y lo adorara. Dios quería eso. Por eso no le aceptó ni un solo gramo de ese oro. Te lo llevas, pero yo me quedo con tu corazón. Ahora mira lo que dice la Biblia. Dice el versículo 16, dice, pero Eliseo, bueno, eso ya lo leímos, el 17, dice, entonces Naamán le dijo, mira esto, entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y las llevaré a mi casa. No sé si todos entiendan por qué él pide eso, lo quiero explicar para que todo el mundo lo entienda. En ese tiempo, la gente alrededor, los países vecinos, tenían la concepción de que los dioses eran territoriales. Sus dioses gobernaban sobre el terreno del país. Entonces él quería llevarse esas cargas de tierra para construir un altar en Aram y empezar a adorar solo a Dios. Por eso él estaba pidiendo eso. Dice: a partir de ahora, léelo conmigo, a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo, el rey, que el rey pues era su dueño, si el rey lo quería matar, lo mataba, hacía con él lo que quería. Dice: cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Y Eliseo le dijo: en paz. Así que Naamán emprendió el regreso a casa, abandonando su manera de hacer las cosas, eso que ora el Jordán, y empezando a vivir a la manera de Dios. El Señor Jesús dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar la cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Vamos a orar.